Bienvenidos a todos ustedes a esta segunda lección, aunque vamos a llamar la primera lección, porque la sesión que tuvimos el lunes era una sesión de introducción y todos los materiales dicen la lección 1 para esta lección. Entonces vamos a llamarla la lección 1 y en la grabación voy a poner como la lección 1B o algo así, para no confundirnos mucho. Y empezaremos con una oración. Oremos. Mediante la vida sin pecado y la muerte inmerecida de tu Hijo, nuestros pecados han sido perdonados. Por tu gracia ofreces este perdón como regalo. Sin embargo, todo esto no tendría sentido si no te conociéramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que has hecho para salvarnos. Te damos gracias por tu palabra que nos hace sabios para la salvación y te agradecemos nuevamente por obrar fe en nosotros a través de esta palabra para que el don del perdón pueda llenar nuestros corazones. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Bienvenidos a los que están llegando. Buenas noches, perdón, van a disculpar. No, solo empezamos con una oración y estamos empezando ahora. No hay prisa. Gracias. Bienvenidos. Ok, tenemos una historia que me gusta mucho. Es la historia del joven rico. Y vamos a leerlo y estudiarlo con las preguntas de considerar y consolidar. Porque esta historia enfrente de nosotros, el hijo rico, el joven rico, y vamos a ver cómo lo trata Jesús. Tenemos los dos objetivos de este curso aquí. En el primer lugar, queremos conocer más de las diferentes denominaciones religiosas alrededor de nosotros. Y en segundo lugar, deseamos aprender a amar a las personas con las que trabajamos, tal y como Jesús lo hizo con este joven rico, aprendiendo a tratarlas y llevar a cabo conversaciones que les ayuden a ellos en su camino en la fe. Porque en nuestros grupos sembradores, en nuestras familias, con las personas de nuestra vida, tratamos con personas quienes tienen algunas respuestas erróneas y pensamientos no bíblicos y creencias no verdaderas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esas conversaciones? ¿Cómo nos manejamos en esta situación? Vamos a aprender del amor de Cristo. Vamos a aprender de la verdad de la Biblia para que hablemos la verdad con amor. Siempre queremos la meta del cuidado espiritual de las personas alrededor de nosotros, como Jesús tenía con este joven rico. ¿Alguien quiere leer esta diapositiva por nosotros? ¿Yo puedo? Lorena, adelante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro, bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Y sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo es lo que he cumplido desde que era joven. Y continúe, por favor. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos,
Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios, repitió Jesús. Y una más. Le resultó más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron. Aún más decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Podrá los hombres? Es imposible, aclaró Jesús, mirándoles fijamente, pero no ahora, no, pero no para Dios. De hecho, para Dios es todo posible. Amén. Muchas gracias. Nos haremos las preguntas de considerar ahora. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Viviana. Buenas noches y disculpa por entrar tarde. Buenas noches. Los personajes principales de Jesús es el joven rico, los discípulos y la gente que lo rodeaba en ese lugar, porque Jesús iba camino a Jerusalén. Él paró en un momento y para hablar con ese muchacho que corre hacia él y le dice, maestro bueno. Entonces, los personajes de Jesús es Dios también, se nombra Dios. Así que Jesús, el joven rico, los discípulos, la gente alrededor que seguramente estaba, y Dios es por lo que yo veo. Amén. Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos, las cosas. Lorena. Lorena, ¿nos escucha? Sí, no podía abrir el micrófono, va a disculpar. Son lo que le dijo que venda sus riquezas, un objeto. También puede ser lo que tiene el rico, lo que es rico. También se puede dar otras cosas que no son objetos, pero pueden ser una sola casa. Llegó corriendo delante, heredar. Eso sería. Sí, muchas gracias. Y lo siento, me van a disculpar. Estamos en Marcos 10. No creo que mencioné eso al principio. Estamos en Marcos 10, si tienen sus Biblias a mano y quieren usarlas. Sí, hemos mencionado algunas cosas. ¿Mencionamos al camello? No recuerdo. Y el ojo de una aguja. Es parte de la ilustración de Jesús para hablar acerca de lo difícil es entrar en el reino de Dios. Bien, ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Y tal vez necesitan sus Biblias para ver el contexto de esta historia. Lo tenemos en el primer versículo de este capítulo, Marcos 10, 1. Judea. Sí, sí, se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Bien, muchas gracias. ¿Cuándo ocurrió la historia? Viviana. Un tiempo antes que llegara Jesús a Jerusalén para hacer la obra final, para ser arrestado, y era el último tiempo de su ministerio. Sí, él venía de camino y ya eran las últimas cosas que él hacía de sus ministerios. Iba llegando a Jerusalén. Así es, si volteamos las hojas de su Biblia,
verán el capítulo 11 y dice la entrada triunfal. Tenemos la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte. Está hablando aquí. ¿Qué es el problema? ¿O cuáles son los problemas que vemos en esta historia? Lorena. Que el muchacho rico prefiere su riqueza. Prefiere su riqueza a dar. Por eso dice, el problema sería, uno de los problemas sería eso. Bien, bien. ¿Hay otros problemas? Sí, hay uno que va a ser, dice que va a ser más difícil que un camello pase por el agujero, no sé cómo dijo. Ese es otro problema más. Sí, dice aquí, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y entonces, ahí hay un problema. Así es el problema más general y lo vemos de cerca en el caso del joven rico enfrente de nosotros, y los discípulos como nosotros nos asombramos con una verdad así, porque si es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico, ¿quién puede ser salvo? Dicen ellos. Ángel y Maribel. Sí, el otro problema es que el muchacho pues obviamente estaba confiando más en sus propias obras o en su razón que en la fe, que en lo que Jesús le dijo. Por eso se fue triste cuando él le dijo que él conocía los mandamientos, le dijo uno por uno los mandamientos, pero cuando le dijo la parte de que repartiera su riqueza y se la diera a los pobres, pues ahí fue la parte dura para él. Y de ahí que viene lo del camello, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Él pensaba que cumplía con todos los requisitos de Dios, pero no entendió muy bien el corazón de la ley. No, la ley se trata de no solo las acciones, sino las palabras, la voluntad, el corazón, los pensamientos y los sentimientos. A ver, Sofía. Gracias, profesor. Yo creo que ahí, si bien el joven quiere seguirle a Cristo, ¿no? Él lo rechaza. Ese es un problema, el rechazo y el preferir las cosas materiales antes que al mismo Jesús, ¿no? Amén, sí, así es. Y José Carrasco. Sí, profesor, podría ser también el pensamiento del joven, ¿no? Que él podría hacer algo para conseguir la vida eterna, ¿no? Él mismo había enumerado sus obediencias, que había guardado algunos de los mandamientos y que a él le faltaba hacer algo más para poder lograr la salvación, cuando ya sabemos que la salvación es por gracia, ¿no? Amén. Mencionamos muchos problemas aquí. ¿Se resuelven? Si es así, ¿cómo? Viviana. Sí, se resuelve, Cristo lo resuelve, porque Él dice, para lo que el hombre es difícil, para Dios nada es imposible. El entrar al reino de los cielos lo resuelve Él con su doble sustitución. Sí. Él hizo su ministerio, lo cumplió al pie de la letra con una vida santa y sin pecado, y pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Entonces, Él resuelve este problema de la salvación y de los pecados que uno, tanto en el pasado como en la actualidad, uno sigue cometiendo, ¿verdad? Así que para mí lo resuelve Jesús en la doble sustitución.
Ujú. Amén. Lo vemos aquí muy claramente. Lo que es imposible para nosotros, la salvación, la entrada en el cielo, la entrada en el reino de Dios. Imposible para nosotros, no es imposible para Dios. Vemos aquí el Evangelio. Bien. A ver, Ángel y Maribel. Pues yo creo que no lo resuelve, por lo menos para el joven rico, porque en el número 22 dice que se fue afligido. Cuando Jesús un poquito más adelante dice el que confía en sus riquezas, que era el caso, era el ejemplo del joven rico. Así que yo entiendo que para él no se resolvió el problema. Así es. No sabemos el fin de la historia del joven rico. Correcto. Tal vez después cambió de opinión, tal vez después se arrepintió, tal vez después siguió en su camino, tal vez después siguió en sus problemas del pecado. No sabemos. Bien, tenemos 3 preguntas más. ¿En dónde vemos el pecado en esta historia y en nuestra vida? ¿Dónde vemos el pecado en esta historia y en nuestra vida? Katia. Sí, bueno, el pecado. Hay varios pecados, ¿no? Primero, nosotros también elegimos a veces y antes, especialmente antes, elegimos otras cosas, las cosas materiales antes que a Dios. Y rechazamos al Señor y preferimos seguir con nuestra manera de pensar, y no elegimos el camino del Señor, no elegimos la sabiduría, no elegimos la palabra de Dios. Ese es el problema. Gracias. Viviana. Lo siento, Sofía y luego Viviana. Bueno, el problema es lo que también se decía hace rato, que en la lectura se rechaza la palabra de Dios y sí se resuelve el problema porque Jesús le dice, ¿no? Todo lo has hecho, entonces te falta solo vender tus cosas. Hasta la lectura se ve que el joven se va triste. Entonces se ha resuelto el problema, aunque hasta donde se ve, aunque el joven prefirió lo material antes que Dios, y ahí también se rechazo, ¿no? Sí. Y el pecado también es el que nosotros antes y después y por nuestra naturaleza pecaminosa siempre lo negamos a Dios, siempre lo rechazamos, siempre estamos prefiriendo otras cosas antes que Dios. Ponemos en primer lugar a nosotros mismos inclusive antes que a Dios. Sí, gracias. ¿Y Viviana? Sí, sobre el joven rico, yo creo que el joven rico también peca de vanidoso, porque él dice que Jesús le va preguntando, ¿conoce los mandamientos? Sí, dice él. Jesús le va comentando cada mandamiento y él dice, sí, yo lo hago desde mi juventud. Él era perfecto. El joven para él era perfecto, no era pecador. Entonces una sola cosa te falta, le dice el Señor. Vende todos tus bienes y sígueme. Entonces pudo más el poder adquisitivo que seguir a Cristo. Le costaba despojarse de lo material. Y nosotros, yo creo que a veces no es que rechazamos al Señor, eso es lo que yo creo, ¿no? Es que a veces nuestra fe tal vez disminuye y tenemos miedo a perder tal vez un poder económico o arriesgarnos a comprar algo y tenemos ese temor, porque tal vez no tenemos a veces flaquea nuestra fe, no es la suficiente para decir, Dios está conmigo, voy a emprender este trabajo, voy a tener fe que me va a ir bien, porque Él mismo dice que Él estará con nosotros en todo lo que nosotros hagamos para bien, si es trabajo, si es estudio. Entonces yo creo que no es que rechazamos al Señor, sino nuestra fe baja, y ahí pecamos.
porque no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Ese creo que es el pecado que se refiere acá, la falta de fe, la duda, porque los discípulos también dudan. Dicen, ¿quién entonces podrán salvarse? Están dudando. Ellos caminaban con Jesús y no tenían todavía la fe suficiente para creer. Entonces yo creo que es la duda, es la falta de fe para el pecado. Muchas gracias, Viviana. Nos pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿dónde vemos, en qué frases o en qué versículos vemos que Dios nos ama? Ángel y Maribel. Bueno, yo lo veo ahí en el mismo, al principio del versículo 21, cuando dice que Jesús lo miró con amor y añadió. Él entendía que el muchacho genuinamente estaba tratando de agradarle, pero sabía que todavía había algo más que podía hacer. Y se lo dijo en amor, sabiendo el problema que tenía, ¿sabes? Lo que le faltaba hacer. Y como hablamos, pues no se sabe si eso se resolvió con él finalmente o no. Eso no lo especifica hasta dónde llega la historia. Pero sí, Dios se lo dijo en amor y le dejó saber. Y fue una enseñanza como quiera para los que estuvieron allí luego que él se fue. Sí, exactamente. Voy a subrayarlo aquí porque es tan importante, especialmente para nuestra clase, si tenemos a una persona en nuestro grupo sembrador. Si nos ponemos a conversar con una persona en el bus yendo al trabajo, si conversamos con nuestro tío en una reunión familiar y ellos dicen algo mal, si ellos dicen algo que no está correcto, como hizo este joven rico, queremos actuarnos como Jesús. ¿Por qué? Jesús hizo lo mismo con nosotros. Nosotros, cuando llegamos a la fe y hasta el día de hoy, si nos equivocamos, si hablamos incorrectamente, Jesús viene a nosotros en su palabra a través de una persona cercana, madura en la fe y nos corrige con amor, con amor. Sí, es la manera con la que Jesús nos trata a nosotros los pecadores, con amor. Y ese amor implica el uso de la ley. Jesús le mostró a ese joven rico su pecado con la ley, pero siempre con ese propósito de salvarlo, como vemos al fin de esta historia. A ver, ¿quién es más? A Viviana. Sí, en el versículo 21, que dice que Jesús lo miró con amor, y también en el último versículo donde dice que para Dios nada es imposible, que para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, ahí ya nos está diciendo que Él iba a hacer la obra, que Dios lo mandó a hacer a Él la obra, para que en ese momento ni los discípulos sabían de qué hablaba, pero Él está anunciando que el perdón para todos era la salvación. Para Dios no era imposible, para nosotros sí. Yo creo que ahí está en el amor de Dios, en el sacrificio de su Hijo. Sí, este último versículo se refiere a la salvación y el poder de Dios en nuestra salvación. Gracias. ¿Alguien más? Pues pensando en los mandamientos aquí, el joven rico estaba enfrente de la persona quien llevaba perfectamente a cabo todos los mandamientos por nosotros. Así que vemos un poco de la obediencia activa de Jesús aquí, cuando menciona los mandamientos que Él mismo cumplía por nosotros. Y la última pregunta,
es siempre, después de leer una historia, esta historia, ¿qué queremos que Dios obre en nuestra vida? Y para contestarla yo mismo, por nosotros, como nuestro enfoque de este curso, quiero que aprendamos de Jesús. Quiero que tratemos a otras personas como Jesús trata a las personas, con amor, con paciencia y con la verdad. Con la verdad. Sabiendo que hay errores en el mundo. Hay equivocaciones feroces en el mundo, en nuestros corazones, en los corazones de los demás, que se llevan a ellos al infierno, que los ponen en el juicio de Dios, que son peligrosos. Así que el amor implica el uso de la verdad. Algunas personas hoy en día dicen, tenemos que amar, y hablan acerca de un amor que no corrige, que no enfrenta, que no señala los errores de los demás. Pero eso no es amor. Amor ve el peligro. El amor ve la equivocación. El amor ve la precipicie donde esa persona se va a caer y ayuda con la verdad. Ok, vamos a seguir con esta pregunta. De hecho, para el resto de este curso, esta lección, vamos a estar hablando acerca de esta pregunta y cómo se trata de las diferentes iglesias alrededor de nosotros. Recordemos que este curso es Identificación Espiritual 2. En el curso Identificación Espiritual 1, hicimos la pregunta y contestamos la pregunta ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Por qué hay tantas denominaciones en el mundo? ¿Y cómo me identifico yo? Ahora vamos a extender esa conversación, examinando de cerca cada rama principal de la iglesia cristiana en América Latina. Sé que hay otras ramas principales en otras partes del mundo, pero nos enfocamos aquí, nos concentramos aquí en lo que lo que hay más en América Latina. Así que con esta primera pregunta, ¿cuál de las cuatro, la Biblia, la tradición o historia de la iglesia, 3, la razón y experiencia personal, asociaría más con la Iglesia Católica Romana? Piénsenlo. Piensen en los videos que han visto, piensen en su propia experiencia. ¿Qué dicen ustedes? Juan Reyes. La Biblia y la tradición de la iglesia. La Biblia y la tradición de la Biblia. Histórica de la iglesia. Muchas gracias, Juan Reyes. Katia, ¿quiere opinar? ¿Quiere agregarle a la respuesta de nuestro hermano? Sí, en realidad para ellos no toda la Biblia, ¿no? Porque para la Iglesia Católica, la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. O sea, no toda la Biblia. Y en cuanto a las tradiciones, no toman en cuenta la historia de la Iglesia, toman más las declaraciones del Papa y la pronunciación de los concilios, donde ellos determinan sus modos de obrar, en realidad sus determinaciones, digamos, como Iglesia Católica Romana, no como la Biblia lo dice. Muchas gracias. Tengo un diagrama de barras aquí, después de algunas respuestas. La Iglesia Católica Romana usa la Biblia como fuente de doctrina, pero no es su única fuente. La tradición de la Iglesia, doctrinas que surgieron de sus concilios eclesiásticos a lo largo de los siglos y directamente del Papa cuando habla infaliblemente, o sea, de su posición como
el Papa también es parte de su teología. Y voy a hacer hincapié en eso. La Iglesia Católica Romana es inmensa, grande. Así que hay diferencias dentro del mismo iglesia. Algunas personas han dicho que no hay una sola iglesia católica romana, hay muchas iglesias católicas romanas. Si usted viaja a otro país donde hay la iglesia católica romana, van a ver un tipo de iglesia diferente. Y si platican con una persona muy estudiada, tal vez va a haber una iglesia católica diferente que una persona que tiene la iglesia católica romana como herencia. Si usted platica con un sacerdote, va a aprender más, va a aprender cosas diferentes que si platica con un campesino que es católico. La Iglesia Católica Romana es inmensa. Y también yo diría, yo estoy de acuerdo con Katia, la Iglesia Católica Romana considera su Biblia como otra tradición, de hecho, y no es exactamente la palabra de Dios en sí, es otra tradición para ellos. Así que con un diagrama de varas tenemos las categorías. Aquí la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Y la combinación, según este diagrama, es que usan la Biblia, pero también la tradición y también un poco de la razón para determinar qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es una creencia suya, qué es una doctrina de ellos. Así que este es el diagrama que describe la Iglesia Católica Romana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene sentido este diagrama? ¿Quieren que lo explique un poco más? ¿Viviana? No, está muy claro. El video fue muy claro, profesor, muy claro. La verdad que un hermoso video. Explicó muy bien y usted acá también con el diagrama está aclarando mucho. Bien. Para mí, no, tengo bien claro cómo se maneja la Iglesia Católica. Y como usted dice, hay variantes también. Hay muchas variantes dentro del mismo catolicismo. Están los carismáticos acá, que son católicos, pero también hacen cultos o misas muy cercanas a los evangelistas. Son los carismáticos. Sí. Gracias, pastor. Gracias. José Carrasco. Profesor, si se considera que también la palabra del Papa es como una fuente, podríamos decir también que ellos siguen recibiendo revelaciones, porque el Papa no es un personaje antiguo de la historia, sigue teniendo un representante y sigue hablando, y lamentablemente no habla la verdad, ¿no? Sí, dicen, la Iglesia Católica Romana dice que el Papa es el vicario, que quiere decir sustituto de Cristo en la tierra. Así que cuando habla ex cátedra, que quiere decir habla de su posición como el Papa oficialmente, dicen que es infalible, no puede decir algo incorrecto. A Juan Reyes. Bueno, hermanos, con este estudio que estamos teniendo, pues tenemos un gran trabajo, ¿verdad? Tenemos que sacarlos de esa mentira que nos han siempre infundado la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, pues hay que trabajar más y hay que, ¿verdad?, seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Gracias por ese ánimo evangélico. Katia. Profesor, solo decir, como están tocando un poquito el tema de que
bueno, el que se dice vicario de Cristo, lo que pasa es que también se hace adorar como Cristo porque todo lo que él dice se hace, ellos lo obedecen. Entonces, hasta cierto punto, como ya vimos en una de las materias que llevamos, es una característica del anticristo. Y podemos decir que la Iglesia Católica, sea como organismo, es el anticristo, Ujú. ¿no, profesor? Sí, así es. Ok, vamos a seguir con la siguiente. ¿Cuál de las cuatro o combinación de las cuatro asociaría con la iglesia evangélica o pentecostal? Viviana. Bueno, tengo experiencia en la iglesia pentecostal. La Biblia, ellos toman la Biblia como la palabra de Dios, pero también toman las experiencias personales, a donde también exigen, hay también legalismo. ¿Por qué las experiencias personales? Porque nosotros tenemos, para el cristiano pentecostés, él tiene que trabajar en obras para poder agradar a Dios en la salvación. Entonces, Dios guía, ellos tienen sus profetas, a donde siempre están hablando cosas que no son bíblicas, siempre están profetizando dinero, prosperidad, siempre están profetizando la salud, hay cultos especialmente para sanidades, hacen todo ese tipo de cosas que no son bíblicas. Entonces yo asocio la experiencia personal, que entra también los sentimientos, porque nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacer cosas para agradar a Dios, pero sí respetan la palabra de Dios. Lo que no aceptan es el bautismo de los chicos, consideran que no, y tampoco aceptan los 4 elementos. Es simbólico la Santa Cena, es el pan y el vino, nada más. Eso es lo que yo he notado. Así que para mí las pentecostales, por mi experiencia, es bíblica en cierta forma y experiencias personales. Gracias. Y Ángel y Maribel. Sí, aparte de ser bíblica, yo vengo de un trasfondo también, en mi caso personal, que anteriormente de la iglesia pentecostal y evangélica, aparte de que sí creen que la Biblia es la palabra de Dios, que tienen esa fuente bíblica, también pues la experiencia personal por todo esto de las visiones, los sueños y todas esas cosas, pero bien arraigado también en ellos está la razón, porque vienen obviamente es parte de las vertientes que salieron de Zwinglio y de Calvino, que eran humanistas, y de ahí por ende uno ve también muchas diferencias también entre muchas iglesias pentecostales. Tú vas a una iglesia pentecostal y quizás algunas, por ejemplo, le prohíben a las mujeres usar pantalones, o le dicen que no se pueden maquillar, o que no puedes ir al cine, o no puedes ir a ciertos lugares. Quizás en otras pues tienen otras reglas diferentes, todo basado en la razón de ellos, en la interpretación de ellos a ciertos pasajes bíblicos que ellos escogen, pero que fuera de contexto, obviamente, porque están basados en su razón, no en lo que la Biblia aclara. Sí, así es. Gracias. Aquí tengo una descripción. Usan la Biblia como fuente de doctrina. Qué bien. Sin embargo, la experiencia personal, Dios les habla directamente, también guía sus creencias. Así que un diagrama de barras sería el siguiente. Estiman la Biblia. A ver, un momento. Estiman la Biblia mucho. Van a hablar bien de la Biblia. Van a usar la Biblia en sus prédicas. Pero también estiman su propia experiencia como una fuente de sus doctrinas y creencias. También elevan la tradición y la razón, pero no tanto como la experiencia y la Biblia.
Así que es la combinación que vemos en muchas iglesias pentecostales. Ahora, como la iglesia católica romana es muy grande, hay muchas variantes, así que cambia de una iglesia a otra iglesia, o cambia de una denominación a otra denominación, como dijo Ángel. Katia. Sí, profesor. Yo juntaría las dos, la pentecostal, la reformada, la bautista, la metodista. Se parecen mucho, aunque la pentecostal se separa un poco más, pero todas hablan de los sentimientos, cómo lo sienten a Jesús, cómo han sentido esa reunión tan bendecida. Ha habido mucha unción, dicen, así se refieren. Ha habido mucha unción en esta reunión, ha habido mucho derramamiento del Espíritu. Ha revelado muchas cosas el Señor hoy día, dicen. Hablan mucho de sus sentimientos y están siendo engañados por su propio corazón, ¿no? Porque, y también, bueno, quería mencionar una cosita que mi esposo me contó. En la iglesia, una de nuestras iglesias de acá, que es eclesía exactamente, él oyó que habían puesto unos micrófonos, un señor que le consta que ha puesto los micrófonos, le ha contado eso a mi esposo y ha puesto unos micrófonos para que el corazón de ellos, cuando haya ciertas alabanzas, que según ellos son muy bendecidas de adoración, pongan esos micrófonos para que su corazón lata mucho más rápido en esos momentos. O sea, usan los sentimientos de las personas para lograr ciertas cosas y usan eso también para lograr que ellos puedan dar sus diezmos más bendecidos para que tengan mucha más bendición, ¿no? O sea, es bien peligroso, profesor. Sí, y cuando me refiero a la experiencia, me refiero a los sentimientos, como parte de eso. En el chat dice, lamentablemente los líderes de las iglesias evangélicas en este tiempo han llegado a niveles de autosuficiencia y arrogancia en cuanto al manejo de las escrituras, que han perdido la reverencia y el respeto por la palabra de Dios. Por eso la manejan como ellos quieran. Sí, muchas veces muy triste. Se trata de luchas de poder en muchas iglesias. ¿Algún comentario más? Sí, Sandra. Sí, muy de acuerdo con lo que ha comentado Katia y Viviana, también muy de acuerdo, pastor. A mí me tocó en cierto tiempo vivir una experiencia así, de cómo se manejan o cómo se juegan los sentimientos, pastor, de las personas. Y la exigencia o cómo la diplomacia para manejar el diezmo, la manera de cómo lo manejan, la música de adoración, para que las personas puedan. Sí, es tremendo ver todo esto. Y más cuando te vamos a profetizar esto, te vamos a profetizar. Bueno, yo decía, bueno, ¿y esta persona por qué profetiza de esa manera, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Yo me hice muchas preguntas, muchas en un tiempo. Y y ahorita escuchando los comentarios de los compañeros, pues hay mucha razón en todo esto, pastor. Qué bueno que estamos, esta materia es muy, al igual que todas las demás, ¿verdad? Tiene su importancia, pero esto es lo que vamos a empezar a vivir, lo digo por mí, en los grupos, pastor. Y qué bueno, gracias a Dios, que estamos recibiendo una enseñanza 100% bíblica y que vamos a poder salir adelante con cualquier pregunta
que esas personas nos hagan, ¿verdad? Ujú. Es mi comentario, pastor. Gracias. Gracias. Juan Reyes. Bueno, esas iglesias prometen lo que la Biblia no promete y prohíben lo que la Biblia no prohíbe. Así es. Gracias por recordarnos de ese principio muy importante. José Mendoza. Sí, profesor, me hace recordar cuando estaba yo en la iglesia, ¿no? En Pentecostés. Así que trabajan mucho con los sentimientos, como dicen, ¿no? Es como un teatro que se arma, ¿no? Porque tanto como a través de la música, ellos tratan de ganar esos sentimientos de las personas, ¿no? Y confundirlos y hacerlos pensar, ¿viste? Que está actuando el Espíritu Santo en ese momento, que hay un avivamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Y la verdad hoy me doy cuenta que es muy triste todo eso, ¿no? Porque cómo se está viviendo y cómo se está engañando a muchas personas, ¿no? Yo lo he vivido, así que, bueno, no es fácil, ¿no? Ujú. Gracias. Proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las cuatro o una combinación de las cuatro asociaría más con la iglesia reformada, como las iglesias bautistas, metodistas, etcétera? Ahora, en el discipulado 1 dividimos esto o juntamos esto en la categoría de la iglesia protestante o las iglesias protestantes. Con estos diagramas dividimos estas iglesias porque vemos tendencias un poco diferentes con ellas. ¿Qué dicen ustedes? Viviana. Sí, yo en la iglesia bautista fui de visita varias veces. La metodista no la conozco, pero la bautista lo que yo noto, hay mucha música, predican la palabra, pero ellos no manejan la parte de sentimiento. Ahí no hay movimiento del Espíritu Santo, no se lo nombra casi al Espíritu Santo. Ahí no hay que la unción del Espíritu Santo, el hablar en lengua, esas cosas ellos no manejan, es por lo que yo pude observar. Es bastante la palabra, predican bastante, por lo menos los sermones que yo he escuchado eran buenos sermones, predican la ley y el evangelio, en la que yo fui por lo menos, pero se manejan sin esa forma de la unción del Espíritu Santo, no. La música es buena música, también hacen un show con la música, pero también reciben el diezmo, también reciben la ofrenda, tampoco bautizan a los chicos y tampoco la Santa Cena no son los 4 elementos, pero en ese sentido es más tranquila que la pentecostal. La metodista sinceramente no la conozco. Gracias. Sí, aquí tenemos, usan la Biblia como su única fuente de la doctrina. Usted mencionó que había escuchado prédicas muy buenas en esa iglesia bautista. Sin embargo, la forma en que interpretan la Biblia se basa en gran medida en la razón. Esto refleja la influencia de sus padres fundadores, Calvino y Zwinglio, quienes fueron educados en las escuelas humanistas. Así que un diagrama para describir las iglesias reformadas sería el siguiente. La Biblia, estimen la Biblia, eleven la Biblia, usen la Biblia en sus prédicas. No tanto la tradición como vemos en la iglesia católica y no tan extrema en las experiencias y en los sentimientos. Y parece que Viviana, con su experiencia con esa iglesia bautista, experimentó lo mismo. Dijo que no está tan extremo en las emociones como en las iglesias pentecostales. Y este diagrama refleja eso también. Pero elevan la razón un poco más que queremos. La razón es un don de Dios. Es algo que Dios quiere que usemos, pero no como juez de la Biblia, sino una sierva
una sirviente de la Biblia. Así que estudiamos la Biblia usando nuestras mentes. Estamos conectando versículos, estamos viendo la ley y el evangelio, estamos viendo los protagonistas, estamos viendo los objetos, los problemas, cómo se resuelven. Necesitamos usar el cerebro. Pero hasta allí nomás. Cuando nuestra mente empieza a decir, no entiendo eso, así que no es la verdad, le decimos a la mente, para. La Biblia habla aquí. La Biblia es mi fuente de mis creencias. Tú no mandas aquí. Aquí manda la Biblia. ¿Alguna pregunta sobre este diagrama? Vamos a seguir. ¿Y cómo dirían que es la iglesia luterana? ¿Cuál es la combinación del diagrama de la iglesia luterana? Profesor, antes de que pase, ¿podría preguntarle del anterior diagrama? Creo que no usan tanto la razón, la verdad. Usan, sí, pero creo que yo pondría a un peldaño más abajo Okay. la razón. Okay. En, Sí. sí, Podemos debatir un poco peldaños y eso, pero sí. no es un diagrama muy científico, es para darnos una impresión. Pero, Ya. sí. Yeah. Gracias, profesor. Pero una buena observación, queremos observadores aquí, queremos personas atentos. Es mejor que si ustedes estuvieran durmiendo o algo así. ¿Qué dicen sobre la iglesia luterana? Sofía. Gracias, profesor. Bueno, de los luteranos podemos indicar que predican la verdad, que se predica el verdadero evangelio, ¿no? Y es gratuito y es mediante la fe en Jesucristo. Después también se da énfasis en lo que Dios hizo por el hombre. Uh-huh. Después, mostrar verdadero respeto por la Biblia. Hay que muestra el verdadero respeto por la Biblia. Después, hay que verlo como, ¿no? La Biblia, ¿no? Como infalible, porque sí, la Biblia es infalible, puesto que está inspirado, la palabra de Dios está inspirada por Dios mismo. Y él es el que por medio de los hombres lo ha hecho que se escriba la Biblia. La Biblia es la única fuente de nuestra doctrina. Uh-huh. Y nosotros vamos a querer ser fieles a Dios y a su palabra, en este caso a la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y usamos solo la razón para entender la Biblia, no así para lo que decía hace un momento usted, ¿no? O sea, no usamos la razón como que los de, como lo hacen los de Calvino o los siglos que ellos usan la razón para justificar, por ejemplo, no entienden el por qué el bautizo a los niños, o hay una contradicción o hay algo así, y ellos prefieren razonar, y nosotros no. Nosotros
la Biblia es tal cual. Si hay alguna cosa que no se entiende, nosotros por fe vamos a querer creer en lo que dice la palabra y nos vamos a querer aferrar a ello. Eso podríamos hablar de los luteranos, profesor. Amén. Muchas gracias, Sofía. Viviana, le damos la palabra a usted. Bueno, gracias. Bueno, yo cuando me di cuenta de que quería seguir la doctrina luterana, era porque conocí, aprendí, entendí que solamente la palabra tiene el poder y la voluntad es la voluntad de Dios. Que es la única fuente de doctrina y de práctica. Nosotros no podemos agregar ni poner nuestras propias opiniones o transformar la palabra de acuerdo a lo que nosotros opinamos o vemos que es mejor. Se predica tal cual está. La ley y el evangelio, que se cumple todo lo que dice la palabra. El Antiguo Testamento, en el Nuevo, y en el Nuevo se cumple el Viejo. Que es el verdadero evangelio, que la verdadera palabra de Dios es inspirada por Dios. Y que Dios nos dio sabiduría y entendimiento para poderla entender tal cual está escrita, inspirada por Dios en los hombres que Él eligió. Otra cosa yo no veo que la doctrina luterana implemente. Es lo que yo estoy, en todo este tiempo que estoy estudiando con ustedes, con Academia Cristo, que yo me puedo identificar, que a mí me sirve esta enseñanza, que a mí me despojó de muchas enseñanzas erróneas. Como decía, las otras iglesias nunca estaban sabiendo, nunca se tenía la seguridad de ser salvo, y a mí eso me pasó por mucho tiempo. Yo nunca sabía si yo era salva. Entonces, al entender la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, que es por fe y es por gracia, yo considero que es la verdadera voluntad del Señor y la verdadera doctrina. No creo que hay otra mezcla más en esto. Es bíblica. Bien, gracias, Viviana. Gracias. Tengo algunos. Gracias. Pastor. Sí, Sandra. Sí, una disculpa, no me sirve el icono de levantar la mano, por eso es que le interrumpo. Lo que entendí también yo aquí, ¿verdad? Y me gustó mucho es el predicar en la iglesia luterana, predicar el verdadero, pues se predica el verdadero evangelio, el perdón, ahora sí que total y gratuito, mediante la fe en Jesucristo. Y algo aquí que también me llamó mucho la atención y no nos distraemos en relación al verdadero evangelio, con un evangelio de prosperidad como se predica en otras iglesias, que promete, ahora sí lo que la Biblia pues no promete, ¿verdad? Mediante esos legalismos, ¿verdad? Que exigen que la Biblia no exige. Y el hombre sí lo exige, ¿verdad? Y se escudan detrás de la Biblia, lo cual no dice así. Y y también, ¿verdad? Pues que la Biblia es la única fuente de nuestra doctrina y práctica. Y pues no buscamos, ¿verdad? Nosotros no buscamos a Dios para que nos guíe o nos hable a través de revelaciones, sino que es a través de su palabra que Dios nos habla y nos revela su voluntad, pastor. Amén, gracias. Sí, y para resumir sus respuestas muy buenas, una de las posiciones que surgió de la reforma de la iglesia fue sola escritura. La Biblia sería la única fuente de doctrina y práctica en la iglesia luterana. Amén. Y la doctrina extra bíblica que se encuentra en la iglesia católica romana fue rechazada. Así que un diagrama para describir la doctrina
de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, es así, con la Biblia aquí, la tradición abajo, la razón abajo, la experiencia abajo. Si nosotros tenemos una experiencia buena, si tenemos sentimientos buenos en un servicio de adoración, qué bien, le damos gracias a Dios por eso. Los sentimientos también son pues bendiciones de Dios, pero no usamos la experiencia para definir la doctrina. La razón, como mencioné antes, es un don de Dios. La usamos mientras estudiamos la Biblia, pero no es el juez de la Biblia. La Biblia manda, la razón sirve. La tradición, damos gracias a Dios por personas en nuestro pasado quienes eran fieles a la palabra de Dios, quienes nos enseñaron a personas, quienes enseñaron a personas, son parte de la cadena de discípulos del cual nosotros pertenecemos, pero no usamos la tradición para definir la doctrina. Usamos la Biblia para definir nuestra doctrina y práctica. Katia. Sí, profesor. ¿Se puede decir que la razón y la experiencia están debajo de la palabra de Dios? O sea, la Biblia es la que guía nuestra razón y la que guía nuestra experiencia. ¿Ve? Sí, exactamente. Yo leo un versículo del Evangelio, me alegro, tengo sentimientos buenos y alegres, le doy gracias a Dios por esos sentimientos alegres. A veces leo la Biblia y los sentimientos no vienen. Está bien, la verdad sigue así, todavía soy salvo. Y en ese día, en ese momento, Dios no me ha concedido un sentimiento que quería. En ese momento, tal vez estoy triste y yo estoy leyendo la Biblia, estoy triste y no de inmediato me convierto en una persona muy alegre. Está bien, yo baso mi fe en la Biblia, no en mis sentimientos. Eso no quiere decir que no soy salvo, sino estoy alegre en ese momento. Gracias, profesor. ¿Algún comentario o pregunta más? Juan Reyes. Sí, una pregunta, pastor. Tenemos un grupo y en este grupo pues, vienen hermanos de diferentes denominaciones. Entonces han llegado y pues bueno, les compartimos y ven la diferencia. Pero ahorita estudiando Identidad Espiritual 2, entonces este material o lo que estamos estudiando ahorita, ¿cómo lo puedo bajar para que yo le comparta a esos hermanos que vienen de las diferentes denominaciones? Por ejemplo, de las iglesias de la prosperidad, de pentecostales, ¿sí? O sea, esto me gustaría compartirlo con ellos, pero ¿cómo, dónde voy o cómo me meto, dónde me meto para buscar Buena pregunta. Dos cosas. Todos los materiales están en el sitio web academiacristo.com. Entonces, ustedes pueden encontrar los materiales allí. Este curso está en desarrollo. Así que lo que van a encontrar son algunas diapositivas que no están completamente terminadas. Lo que estoy usando son algunas de las mías que he usado en el pasado. Usted, como líder de su grupo sembrador, puede tener conversaciones con su grupo, con personas, con esas familias que están yendo a su grupo sembrador y empezar a plantar semillas. Lo que estamos estudiando es carne, así que no es muy fácil. Ustedes han estudiado mucho con nosotros, han
tomado el curso Identificación Espiritual 1, que es la base, y estamos construyendo sobre la base. Así que, ojo en compartir algo inmediatamente con una persona nueva en su grupo antes de enseñarle lo básico, los 4 conceptos. Aprende de mí, que son los 2 cursos primeros que usted enseña a su grupo. Luego, después de algunos cursos, después de algunas conversaciones, después de mucho tiempo en asistencia a los servicios donde usted les predica la ley y el evangelio y tienen canciones que lleven lo mismo y tienen como esa familia, ese grupo, el pertenecer. Pueden empezar a tener conversaciones un poco más complejas, más profundas. Pero empiece con lo básico, porque todo esto se basa en el fundamento. Y el fundamento está en los 4 conceptos. Todo esto va alrededor de lo que hablamos acerca del pecado, la gracia, la fe y las obras. Si uno no entiende correctamente el pecado, la gracia, la fe y las obras, no va a entender las diferencias entre las iglesias. Así que empiece con lo básico, pero puede empezar a sembrar semillas. Puede empezar a hablar acerca del uso de la razón, por ejemplo. En una prédica puede decir, la razón es buena, pero la vamos a usar como la serviente aquí, no como la jueza. ¿Eso tiene sentido, Juan? Sí, sí, sí. De hecho, pues, con hermanos que vienen de otras denominaciones, estamos ya dándoles el estudio, los 4 conceptos. Bien, ¿sí? bien. Ya comenzamos a trabajar en esto. ¿sí? Y luego vamos con Aprendan de mí, pero esto que estamos estudiando ahorita se me hace súper, un material muy, ya más, con más nivel. ¿sí? Perfecto, perfecto. Compartírselos ellos para que vean la diferencia, ¿sí? de nosotros los luteranos y las otras denominaciones. Fantástico. Por eso usted sigue estudiando con nosotros. Por eso estamos estudiando mientras trabajamos en donde estemos. Ok, ya hemos llegado a la hora. Cerremos con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por los dones muy especiales que nos has dado, los dones de la tradición de la iglesia, la historia, el pasado de personas fieles quienes enseñaron la palabra de Dios correctamente. Te damos gracias por la razón, que es un don tuyo que nos das para nuestro uso, y te damos gracias por los sentimientos que nos das, que son basados en la palabra de Dios y el evangelio y los mensajes que encontramos allí. Perdónanos por los momentos en que los usamos mal, cuando elevamos por encima de la Biblia esas cosas. Ayúdanos siempre a reformar nuestros propios corazones para que la Biblia sea la única fuente para nuestra doctrina y nuestra práctica en nuestra vida. Ayúdanos a orientarnos bien en este mundo. Ayúdanos a amar a otros con amor, como trataste a ese joven rico. Cuando él dio una respuesta equivocada, tú respondiste con amor y con la verdad, porque querías llamar al arrepentimiento a él. Ayúdanos a tener el mismo corazón que Jesús tiene, para que seamos nosotros pequeños Jesús aquí en la tierra, para que otras personas te vean a ti a través de nuestras palabras y acciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén. Amén. Bendiciones en su noche. Buenas noches. Mañana Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches, profesor. Buenas noches, Igualmente. hermanos. Bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, profe. Amén. Chao, chao. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Buenas noches, profesor. Dios bendiga a todos los hermanos y a usted.